Muy buenos días. Bueno, convoco su atención para dar inicio al acto que nos congrega para hoy. Quisiera presentarle un cordial saludo a todos los asistentes que nos acompañan hoy en este recinto, en particular saludar a los funcionarios de la Administración Pública, especialmente de la Secretaría de Cultura, con quien hemos venido coordinando algunos actos para la celebración de los cumpleaños de la ciudad, también a mis colegas miembros de la Academia Huilense de Historia que nos acompañan hoy acá, a los periodistas de los diferentes medios que han atendido también el llamado para hacer cubrimiento a esta presentación y a todos los amigos que han considerado este un momento y un espacio oportuno para conocer también de primera mano un análisis en torno a la fundación de nuestra ciudad. La Academia Huilense de Historia ha querido vincularse a los actos conmemorativos que el gobierno municipal viene programando para conmemorar la fundación de nuestra querida ciudad. Para este efecto se ha programado de parte nuestra esta conferencia que se ha titulado La Fundación de Neiva, una necesidad geopolítica para consolidar el gobierno de la Nueva Granada en la colonia. La conferencia ha sido preparada por nuestro académico Reinel Salas Vargas. De don Reinel Salas Vargas podría mencionar que es miembro de número de nuestra corporación, se ha desempeñado también durante diversos momentos como presidente, vicepresidente, estudió filosofía en la Universidad San Buenaventura, en su sede de Bogotá. Realizó también sus estudios de maestría en Historia Sociopolítica de América Latina en la época del siglo XIX y siglo XX, estudios que cursó en la Universidad Javeriana. Es autor de diferentes publicaciones y goza de gran reconocimiento en el mundo académico y en particular al interior de nuestra corporación. Entre otros textos que ha publicado don Reinel se encuentra el de Luis Ignacio Andrade, El camino hacia la paz de un hombre controvertido, publicación lanzamiento que se hiciera el año anterior. Está también El conflicto colombo-peruano, política, guerra y diplomacia, texto que fue publicado en 1994. Acevedo, 100 años de historia, historia de Tarqui, Julián Mota Salas, textos, ha sido coordinador también de la Historia General del Huila y recientemente de la Historia Comprensiva de Neiva que fuera presentada en el año 2013. Reinel fue funcionario de la Secretaría de Educación, secretario de Cultura del Departamento de Huila durante el periodo del gobernador Jaime Bravo Mota. Además fue coordinador de la maestría en Historia, aquella que fue ofrecida en el marco del convenio de la Universidad Surcolombiana con la Universidad Nacional de Colombia. El tema que nos concita hoy seguramente va a marcar el inicio de muchas discusiones académicas e intelectuales en la ciudad, porque de hace mucho rato se ha venido planteando, o se ha planteado y es de dominio público, que la ciudad de Neiva vivió varias fundaciones, entre otras cosas 3 fundaciones, pero también desde la academia se ha venido reflexionando qué tan válido puede ser este relato que se construyó, cuáles son los elementos que soportan estos planteamientos, y es precisamente de lo que Reinel hoy va a dedicar. A partir de lo que Reinel nos va a plantear hoy, seguramente se va a abrir una nueva discusión si existen los suficientes méritos para considerar que fueron 3 episodios de fundación o si realmente estamos ante uno de ellos. Entonces, por eso considero que primero en un buen momento la academia está haciendo una reflexión a través de sus académicos y en particular don Reinel, que hoy tiene esta tarea y esta vocería, y por eso no me cabe la menor duda de que lo que hoy aquí se diga
este texto que publicaremos seguramente en una próxima edición de la revista Huila, va a generar polémica, va a empezar a replantearnos aquello de los orígenes de nuestra ciudad. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con don Reinel. Es una conferencia que está programada tal vez para no más de una hora. Agradezco nuevamente su asistencia y la amabilidad que ha tenido Reinel como académico para elaborar el contenido de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias a los asistentes, y antes de comenzar, mi reconocimiento muy especial para Angelita, la funcionaria de la Secretaría de Cultura del municipio, quien hizo posible que esta conferencia y este acto de la Academia Huilense de Historia quedara incluido dentro del programa oficial del municipio para celebrar los 400 años de la ciudad de Neiva, y un saludo muy especial al doctor Raúl Rivera, quien siempre estuvo soportando estas decisiones. Gracias a los compañeros de la academia, a los amigos, a Ernesto. Hace un mes que está esperando esta conferencia. Gracias por haber venido, Ernesto, muy amable. Albeiro Castro, nuestro duro del turismo, por su compañía. Bueno, para todos, muchas gracias por estar acá. Quiero decir dos cosas previas. Yo voy a tener como soporte una presentación en VideoBeam de la conferencia, pero además de lo que aparece en las imágenes, yo voy a decir otras cosas para su advertencia. Segundo, el propósito de la conferencia es justamente lo que acaba de decir Alexander. Queremos desde la academia llevar a la opinión pública la discusión de si es correcto hablar de que Neiva fue 3 veces fundada o si Neiva ha sido fundada una sola vez. Un periódico de la ciudad en estos días tituló "La tercera fue la vencida". Ese titular responde a la forma tradicional como se ha visto el tema de la fundación de Neiva. Nosotros quisiéramos replantearlo. ¿Por qué quisiéramos plantear esta discusión? A raíz de la publicación de la historia comprensiva de Neiva, que ustedes conocen, 5 tomos dedicados a la historia de la ciudad, como prácticamente ninguna ciudad lo tiene en el país. Hay nueva y refrescante información sobre el tema de la fundación de la ciudad, y esta información nos lleva a entender que si bien los hechos puntuales no se han modificado, sí se modifica la manera de entender esos hechos. Es decir, no vamos a negar aquí, por ejemplo, que Neiva fue fundada cerca de Campo Alegre, o que cerca de Campo Alegre hubo una fundación con el nombre de Neiva. Ni vamos a negar aquí que donde hoy es Villavieja hubo una fundación con el nombre de San Juan de Neiva. Eso no lo vamos a negar. Lo que vamos a intentar es entender de otra manera esos hechos para consolidar la idea de que Neiva solamente ha sido fundada en una ocasión. Esta Neiva, es decir, la Neiva en la que estamos hoy, en la Neiva a la que le estamos celebrando los 406 años. Muchas gracias nuevamente por la asistencia y vamos a entrar en materia. La siguiente, por favor. He querido abrir la conferencia con esta frase del profesor Hernán Clavijo. Hernán Clavijo y Humberto Montealegre Sánchez, que está aquí, miembro de la Academia Huilense de Historia, han escrito bastante, es decir, buena parte del primer tomo de la historia comprensiva de Neiva lo escribieron entre los dos, ellos cada uno por su lado. Hernán Clavijo y Humberto Digo han escrito bastante sobre la fundación. Y esta frase resume buena parte de la conferencia. La fundación de Neiva fue el principio del final de la conquista en el interior del nuevo reino de Granada y el principio de la consolidación de la política colonial de la metrópoli en la audiencia de Santa Fe. Siga, por favor. Bien. Esto que vamos a ver, ustedes lo conocen más que de memoria. Ustedes recuerdan que después de que fue
descubierto, entre comillas, para los españoles la costa de lo que hoy es Colombia y parte de Centroamérica, incluyendo Panamá, el interés de los españoles estuvo centrado en conocer el interior. Hay una cosa singular. Recuerden ustedes que los españoles llegaron a Panamá y por Panamá bajaron por el Océano Pacífico y se introdujeron al Perú hasta que dominaron al Imperio Inca. Bien, entonces, conquistado la zona costera de la actual República de Colombia, Jiménez de Quesada entra por el norte a la región andina, Nicolás de Federman entra a la actual Colombia por el oriente desde Venezuela, y Sebastián de Belalcázar, que había sido un soldado, un capitán de las milicias que entró Pizarro al Perú, Belalcázar entró a la actual Colombia por el sur de nuestro país. Siguiente, por favor. Este Belalcázar va a jugar con nosotros como un cuarto de hora de la conferencia. Belalcázar le pidió permiso a Pizarro para conquistar del Perú hacia el norte. El señor tenía una idea clara, él quería avanzar hacia el norte para ver cómo podía llegar al mar nuevamente y desde el mar irse para España a decirle al rey: yo soy un descubridor, reconózcame, deme algún título. Él hace la campaña de lo que hoy es el Ecuador, reconstruye Quito. Quito está construida sobre una población inca que fue destruida, y él la reconstruye y funda también Guayaquil y otras poblaciones menores. Se abastece, adquiere nuevos refuerzos e inicia una campaña hacia el norte. Entra al actual territorio de Colombia, funda Pasto, funda Popayán, funda Cali, y él va hasta Anserma, casi hasta donde están ahora en problemados con Ituango, por allá anduvo don Sebastián de Belalcázar. Dense cuenta cómo funciona la lógica de la geografía. Era previsible que don Sebastián de Belalcázar, después de remontar la cordillera de los Andes en el macizo, del macizo andino, entrando a Colombia, se fuera por donde va el valle, y entonces coge el valle del río Cauca. Recuerden que él está detrás de la fundación de Santa Fe de Antioquia, esa lindísima ciudad que hay relativamente cerca a Medellín, muy cerca a las orillas del río Cauca. Pero después de todas esas andanzas y de todos esos éxitos de fundar todas esas ciudades, él tiene noticia de que hay un dorado, de que hay un lugar en donde hay mucho oro, e intenta buscarlo. Para ese efecto él regresa al Ecuador, adquiere nuevos refuerzos, nuevos soldados, e inicia un nuevo recorrido. Llega a Popayán, en donde estaba su sede, trasmonta la cordillera de los Andes, o sea, la cordillera central, llega a las cabeceras del río Magdalena prácticamente, y desciende por el río Magdalena y descubre el valle en donde estamos hoy hablando, el Valle del Alto Magdalena. Bien, siguiente, por favor. Hay una circunstancia. Cuando él llega a lo que hoy creemos que es el Valle de Laboyos, encuentra en esa región una población muy grande de indígenas. Faipero Simón calcula que había alrededor de unos 16,000 indígenas en esa región. Pues eso era papita pa'l loro, como decimos vulgarmente. Es decir, cuando uno tiene la posibilidad de disponer o de apropiarse de 16,000 almas, lo más lógico es que yo pretenda organizar algo ahí para apropiarme de ellas, dentro de la lógica de los españoles. Entonces, organiza a sus capitanes, le entrega encomiendas, es decir, tantos indígenas para usted, tantos para usted, tantos para usted, y funda un pueblo. Hace
que Pedro de Añasco funde Huacacayo, que después pasa a llamarse Timaná. El propósito era dominar apropiarse más bien, apropiarse del servicio de estos indígenas para enriquecerse, porque esa era la lógica de los conquistadores. Siguiente, por favor. En este sentido, el 18 de diciembre de 1538, Pedro de Añasco cumple la orden de Sebastián de Belalcázar de hacer la fundación justo donde estaba el mayor número de población indígena, que era Huacacayo y que después pasa a llamarse Timaná. A propósito de Pedro de Añasco, ustedes deben tener en su memoria o la idea de Pedro de Añasco, ese pobre hombre atravesado, a quien le atravesaron un lazo por la cumbamba, por la mandíbula, y lo cogieron de rastra por todo el sur del Huila. Pues ese mismo Pedro de Añasco, cuya imagen vencida tienen ustedes en la cabeza, ese Pedro de Añasco, me dice el maestro Sarama, el escultor, tiene en el Ecuador una estatua que lo reconoce como un valiente conquistador del Ecuador. La vida es eso. Allá es un héroe, aquí está vencido por la furia de una mujer. Siguiente, por favor. Bien. Don Sebastián de Belalcázar necesita encontrar el dorado. Sigue avanzando por el valle del río Magdalena. Y en la medida en que más avanza hacia el norte, más noticias recibe de que ha habido españoles por ahí. Recuerdo que uno de los cronistas de Indias hablan de que había unas señales de machete, que eso era solamente posible porque por ahí hubiesen andado españoles, etc. Y más adelante, y utiliza, el hombre recorre ese territorio que se dice era de un señor indígena de apellido Neiva o de nombre Neiva. Ahí vamos metiéndole un poquito de tema al problema del nombre de la ciudad, sobre el cual también hay suficientes discusiones. Pero los cronistas, o algunos de los cronistas, dicen que la región que él caminaba de sur a norte, es decir, el Valle del Alto Magdalena, eran dominios de un señor indígena que se conocía como Neiva. Bien, yo tengo entendido que Sebastián de Belalcázar llegó prácticamente hasta el final de lo que hoy es el Tolima, por ahí por el lado del río Sabandija, por ahí donde fue Armero más o menos, y ahí se queda confirmado, asegurado, que efectivamente había habido españoles caminando por el valle del río Magdalena. Y se encuentra con una persona clave que es Hernán Jiménez de Quesada, hermano de don Gonzalo, quien le dice, no, es que nosotros ya estuvimos por acá. Y le invita para que se vaya para Santa Fe de Bogotá a reunirse con Jiménez de Quesada y con Nicolás de Federman. Don Sebastián de Belalcázar, que ya había sufrido en el pasado detrimento por parte de los mismos españoles, toma la decisión entonces, de poner un límite o de poner una barrera entre los españoles de Jiménez de Quesada y entre sus españoles, entre sus ejércitos, para evitar que se le fueran a meter. Imagínense la duda que le causaba a Jiménez de Quesada que a Sebastián de Belalcázar, que un señor, Gonzalo Jiménez de Quesada, con un gran ejército, se le ocurriera entrar por el valle del río Magdalena y quitarle Timaná o Huacacayo, que era perfectamente posible. Eso ya le había sucedido a él en el Ecuador. Entonces, él necesita salvar lo que tiene, porque sabe que es una gran riqueza. Entonces, le dice a Juan de Cabrera que se regrese, mientras él sigue para Bogotá a la reunión con su gente y reunión con Nicolás de Federman y con Quesada, reunión en la cual se concluye que ellos deben viajar a España para exponerle al rey todos sus logros. Entonces le dice Juan de Cabrera, eche para atrás y busque un sitio en donde usted me pueda vigilar el funcionamiento de esa tierra para que no se me vaya a meter ningún español
en los territorios que acabamos de descubrir. Entonces, siguiente por favor. Entonces, Juan de Cabrera localiza un sitio ideal. Algunos de ustedes, bueno, yo creo que todos ustedes conocen Otaz. Sí, Otaz queda en la parte alta sobre la serranía de Chía. Desde allí, de alguna manera, se divisa el valle y escogen ese sitio para hacer una fundación que más que un poblado es como, digamos, un puesto de policía, un puesto de control para evitar la circulación de españoles por el valle del río Magdalena. Ahora dirán ustedes, pero qué pendejada crear un pueblo en la serranía de Chía cuando queda al otro lado lo que hoy conocemos como el Juncal, perfectamente abierto para que la gente circule. Pues no, señores, porque es que el río Magdalena era una barrera intransitable, impasable. Es decir, quien venía por el costado oriental, por la banda oriental del río Magdalena, difícilmente podía pasar a caminar por la banda occidental, porque el río era tortuoso, porque el río crecía, etcétera, etcétera. Entonces, el control estaba ahí. Y dense en cuenta ustedes que hay otro elemento natural que contribuye a mantener la seguridad, que es el río Neiva. El río Neiva detiene a más de una persona. Cuando mi mamá murió, íbamos para Acevedo a enterrarla y nos tocó esperar a que pasara la creciente del río Neiva para poder seguir para Acevedo, y eso no hace mucho. El río Neiva es una barrera natural extraordinariamente bien formada para evitar que por ahí pase la gente. El sitio era ideal. Entonces, por eso se explica que allá hayan puesto un poblado que recibió el nombre de Neiva, porque estos eran los territorios del señor indígena Neiva, para poder controlar desde ahí cualquier paso de españoles. Pero la gran novedad es que esta población finalmente no estaba llamada a permanecer en el tiempo, porque tan pronto como Timaná tuvo dificultades de seguridad, las gentes que estaban guardando el puesto de control, en donde hoy estamos diciendo Neiva, cerca a Otaz, ellos no dudaron un minuto en abandonar ese puesto de control e irse a cuidar Timaná, que Timaná era lo que valía la pena. Entonces, para ir avanzando en la hipótesis de que que Neiva no ha sido fundada 3 veces, nosotros afirmamos, esta fundación, la fundación que hay cerca a Campo Alegre, no era una fundación de una ciudad estable, era un puesto para evitar que los españoles se pasaran a merodear por los territorios ya descubiertos por don Sebastián, Sebastián de Belalcázar. En 1540 sufre el primer ataque Timaná, y ante el primer ataque salen volados los que están en esta primera población con el nombre de Neiva, salen volados a defender a Timaná. Y este no fue el ataque grande, el de los 20,000 indígenas, porque ese fue en la década del 60. Este fue un ataque normal de los naturales, porque diría uno, tendría mucha lógica que lo abandonaran cuando hay 20,000 indígenas contra Timaná. Pero en este caso era un toque muy normal. Ni fue tampoco el toque de Gonzalo de Ollón. Siguiente, por favor. Bien, muy poco tiempo después, es decir, hablemos de 6 meses, hablemos de 8 meses después de que se haya fundado un pueblo con el nombre de Neiva, ya el territorio nuevamente quedaba vacío. Ustedes ven allá arriba, el círculo grande es Bogotá, el círculo pequeño es Timaná y el círculo que queda más al occidente es Popayán. No hay nada. En 1546 intentan repoblarlo nuevamente y también tiene muy poco éxito y también se acaba muy rápidamente. Siguiente, por favor. Bien, decíamos que Sebastián de Belalcázar, Jiménez de Quesada y Nicolás de Federman se reúnen en Bogotá y cada uno, se pueden imaginar, yo he descubierto desde el Ecuador hasta el Cauca, el Bajo Cauca,
y parte del Alto Magdalena. El otro yo he descubierto desde la costa hasta Bogotá por el altiplano y parte de los Santanderes. Y Nicolás de Federman, yo he descubierto todo el oriente de lo que hoy es Colombia. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a acabar entre nosotros, nos vamos a ir los tres, no se va uno adelante, no se va uno atrás por el peligro, por lo que pueda suceder. Nos vamos los tres y los tres vamos a llegar al mismo tiempo donde el rey y le vamos a decir de qué es lo que nosotros hemos hecho. En 1541, Sebastián de Belalcázar y sus otros dos compañeros se embarcan para España y reciben del rey los anhelados títulos por los cuales habían luchado intensamente como conquistadores. Siguiente. Bien, ¿qué le dan a Sebastián de Belalcázar? A Sebastián de Belalcázar le dan nada menos que la gobernación de Popayán. La gobernación de Popayán está pintada así como la estoy marcando. Es todo el occidente de la actual Colombia, con parte de Antioquia, buena parte de Antioquia, parte del Chocó, parte de lo que hoy es el departamento del Huila y toda la parte de la Amazonia o la Amazonia y parte de la Orinoquia. Esa es la gobernación de Popayán. El tipo llegó pesadísimo, con el título de adelantado y dueño de lo que hoy sería prácticamente medio territorio de la República de Colombia. ¿Qué recibe Jiménez de Quesada? Jiménez de Quesada, la siguiente por favor. Jiménez de Quesada recibe este sector, lo que es el altiplano y los Santanderes, con parte de Magdalena Medio, y es lo que se ha llamado normalmente el Nuevo Reino de Granada. Bien. No nos detenemos en Nicolás de Federman porque las posesiones de él fueron ubicadas fundamentalmente en la actual Venezuela. Entonces, aquí tienen ustedes el territorio de la gobernación de Popayán. Aquí hubo un pequeño descalabro para Belalcázar y es que le quitaron le quitaron lo que él había descubierto en el Ecuador. Pero es que tenía la presión de Pizarro, por un lado, y tenía la presión de otros capitanes de Pizarro, y allá crearon una cosa independiente, un elemento administrativo independiente. Siguiente, por favor. Bien. Estos personajes llegan de España en 1541. En 1550 hay un hecho fundamental, y es que se aprueban las nuevas leyes de Indias. Las nuevas leyes de Indias establecen que no se pueden crear pueblos de indios, no se pueden crear pueblos de blancos en donde haya una población indígena significativa. Sin embargo, la Real Audiencia de Bogotá, pasándose por encima de la ley, transgrediendo la ley, en 1550 ordena que se funde La Plata, la ciudad de La Plata. ¿Por qué se ordena la fundación de la ciudad de La Plata? Se ordena porque se suponía que allí habían unas minas de oro más grandes que las que había en el actual Bolivia y el actual Perú. Eran unas minas de plata sumamente grandes y sería la redención del reino. Por eso se funda contra la ley. Eso de andar contra la ley no es nada nuevo. Se funda contra la ley la ciudad de La Plata. Ella no tenía ningún otro propósito distinto a la explotación de las minas de plata. Y ustedes ya saben qué pasó con la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata fue destruida y después fue repoblada nuevamente con otro propósito. Bien, no tenemos nada nuevo en el Valle del Alto Magdalena, distinto a la ciudad de Timaná y a la ciudad de La Plata. El resto del valle está completamente solo, libre, abandonado, descubierto, etc. Ahí vienen las grandes dificultades. Para los gobernantes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para unir a Santa Fe con Popayán y con Quito? ¿De qué manera lo vamos a unir si es indispensable que haya una relación?
porque aquí había gobierno español también en Popayán y también en Quito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí hay un comercio que se debe dinamizar. ¿Cómo podemos nosotros manejar esta situación? Bien. Además, aquí tenemos un grave inconveniente y es que en el norte del Alto Magdalena, es decir, en el valle cálido del Valle de Magdalena, era el dominio de las poblaciones indígenas, básicamente de los pijaos, que hacía imposible transitar por ese valle, porque los asaltos eran constantes, eran permanentes. ¿Qué podemos hacer para superar esta situación? Siguiente, por favor. Bien. Una primera aproximación a la solución, para la solución del problema, fue fundar una ciudad en la mitad del camino. Entonces, Juan de Alonso funda a San Juan de Neiva, en donde hoy es Villavieja. ¿Cuál fue el propósito de fundar esa ciudad? El propósito de fundar esa ciudad era unir o integrar o reunir a unos encomenderos. Había muy poquitos indígenas en esta zona que se dejaran manejar, que se dejaran gobernar por parte de los españoles. La mayoría estaban metidos en los montes y en las breñas de la cordillera y salían para asaltar constantemente el camino. Los pocos que eran manejables estaban en manos de unos cuantos encomenderos, quienes querían unirse, porque se puede imaginar usted 4 o 5 familias por ahí botadas en todo este llano, desde Neiva hasta Natagaima. ¿Qué podría suceder? Entonces, con el ánimo de integrarlos, se funda una población. Y como esta era la región del señor Neiva, del señor indígena Neiva, pues recibe el nombre de Neiva. Y se le acomoda el nombre del señor que la fundó, San Juan de Neiva. Bien. El propósito de la integración de los encomenderos no se desarrolló suficientemente porque era demasiado pobre las encomiendas. Una encomienda valía la pena de 60 indígenas para adelante, en un número superior a 60. Pero aquí la encomienda que más tenía 25 indígenas. A pesar de que había suficiente oro de aluvión, es decir, en las quebradas y en los ríos se podía lavar oro como se está lavando todavía, acá en el norte del departamento del Huila, la riqueza que podían aportar estos indígenas era mínima. De tal forma que ante la presión de los indígenas, la ciudad fue despoblada, digamos, fue destruida y se acaba la población. Volvemos otra vez a tener, me parece que la siguiente, volvemos a tener entonces el territorio. Volvemos a tener entonces el territorio sin cómo asegurar el paso por el Alto Magdalena, por la parte cálida del Alto Magdalena. Pero hay 3 cosas más que debemos comentar. Primero, la riqueza que había traído Sebastián de Belalcázar y con él los conquistadores había quedado dispersa por todo el territorio. Es decir, ¿de qué riqueza estoy hablando? Estoy hablando de los ganados. El ganado vacuno. Quedó suelto por aquí porque la gente tuvo que salir de carrera, tuvo que, como en la época de la violencia, desplazarse rápidamente y las cosas quedaron al garete. El ganado se fue reproduciendo por todos estos llanos de manera silvestre. Es lo que llaman ustedes o llamamos nosotros el ganado cimarrón. Por todos los montes, por todas las cañadas, por todos los valles y el ganado se iba reproduciendo de manera natural. Primero. Segundo, comienza a jalarse o más bien a presentarse una dificultad de carácter político entre Santa Fe y Popayán. Dense cuenta que son 2 poblaciones, 2 capitales, la capital de la gobernación de Popayán y la capital del nuevo reino de Granada, que están pugnando por ser la principal. Y lo que es el actual departamento del Huila está en la mitad de esa pelea.
Es como si alguien nos jalara del lado derecho y alguien nos jalara del lado izquierdo. Hemos pintado ahí dos óvulos para mostrar esto. Esta es la zona que depende de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá. ¿Hasta dónde iba la influencia de Santa Fe de Bogotá en lo que es actualmente el departamento del Huila? Hasta La Plata. ¿Y hasta dónde venía la influencia de la gobernación de Popayán en lo que hoy es el departamento del Huila? Venía prácticamente hasta la quebrada, no prácticamente, venía hasta la quebrada de las Vueltas entre Lobo y Gigante. Hasta ahí llegaba la gobernación de Popayán. ¿Se pueden imaginar usted la tirantez que esto significaba? ¿Cómo manejar un territorio lleno de indígenas revoltosos que atacaban permanentemente los caminos cuando había dos gobiernos? Ustedes ya se pueden imaginar el conflicto de orden público que se podría generar por esa circunstancia. Esa división que les estoy mencionando de Popayán hasta la quebrada de las Vueltas permaneció vigente mucho tiempo, durante más de 3 siglos, aunque no en lo civil, pero sí en lo religioso. Más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, necesitamos resolver este problema. ¿Quién va a manejar el problema de los pijaos? ¿Quién va a manejar el problema de los indígenas que hacen impracticable el camino que une a Santa Fe con Popayán? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a hacer que la gobernación de Popayán no impere con tanta fuerza como lo hacía y que todo obedezca a un solo pensamiento político y a una sola administración? Siguiente, por favor. Bien. En estas circunstancias es nombrado como presidente de la Real Audiencia de Bogotá don Juan de Borja. Don Juan de Borja viene con todas las facultades, va a ponerle orden a eso. Por supuesto, ya han pasado 60 años de la primera presencia de los españoles en este territorio. Juan de Borja tiene como finalidad primera centralizar el gobierno. Vamos a garantizar un gobierno central que nos garantice poder utilizar ese camino. Y ese es uno de los propósitos de Juan de Borja, centralizar el gobierno, por un lado, y para eso tiene que dominar la gobernación de Popayán y tiene que dominar las gobernaciones de la costa, que también se manejaban como ruedas sueltas. Siguiente, por favor. Bien. Para poder... Estamos hablando como de épocas de la vida moderna nacional. Para poder garantizar el uso de los caminos, y concretamente el camino que unía Santa Fe con Popayán, era preciso quitar el problema de los indígenas y más concretamente de los pijaos. Pero el tema no era solamente de asegurar el uso del camino, sino también de poder aprovechar las riquísimas minas de oro que había en las cabeceras del río Saldaña. La situación geopolítica de la región del Alto Magdalena era de tal magnitud que debía resolverse para poder asegurar el funcionamiento del gobierno español, del gobierno colonial en nuestro medio. De otra manera era imposible. Siguiente, por favor. Aquí hay un punto de inflexión que es muy importante. Casi que por primera vez coinciden los intereses de la Real Audiencia con el Cabildo de Santa Fe. Y hay un elemento sobre el cual quisiéramos llamar la atención. Mire que para tomar decisiones sobre cómo mejorar la economía del nuevo Reino de Granada, no solamente actúa la Real Audiencia, sino que actúa el Cabildo de Santa Fe. No es solamente, digamos, la política general sobre el territorio, sino la política local de Santa Fe. Para ellos era muy importante, primero, explotar las minas, porque la pobreza del nuevo Reino de Granada era terrible. Y las únicas alternativas que tenían para poder dinamizar la economía del nuevo Reino de Granada era poner a funcionar, aprovechar las minas
de oro del Alto Magdalena y activar el comercio entre Santa Fe, Popayán y Quito. Aquí comenzamos nosotros a descubrir entonces diferencias con el pasado. Anteriormente, en el primer momento, cuando se funda la ciudad de Neiva, cerca de Campo Alegre, lo que necesitábamos era contener al español. Una cosa completamente clave, precisa, determinante. Cuando se acabó el peligro de que el español se le fuera a meter a los bienes de Belalcázar, no hubo necesidad de reconstruir la ciudad, porque no había ningún peligro, no había razón para reconstruir una ciudad. La segunda ocasión, cuando quisimos agrupar a unos encomenderos, entonces se fundó una población con el nombre de Neiva. Pero cuando esos encomenderos eran tan pobres que no tenían nada que hacer, pues ni se pudieron defender y resultaron yéndose y abandonaron el territorio. Tan pobre era la situación de esos encomenderos que entre 1569 y 1610 transcurren 40 años y nadie osa venir a intentar hacer levantar otra población, porque no se justificaba, no valía la pena. ¿Cuándo vale la pena pensar ordenadamente sobre el territorio? Precisamente cuando se dan cuenta que la alternativa para dinamizar la economía del nuevo Reino de Granada está en activar el comercio entre Santa Fe, Popayán y Quito, por un lado, y por el otro lado, cuando surge la posibilidad de explotar unas ricas minas de oro. Esa es la posibilidad. Siguiente, por favor. Bien. Para Juan de Borja son dos acciones básicas. La primera es derrotar a los indígenas y efectivamente lo logra. Ustedes saben que a los pijaos les aplican la ley de sangre y juego y les arrasan absolutamente todo para poderlos vencer. Es decir, como no los vencen en la batalla, entonces les acaban sembradíos y les acaban viviendas, les acaban todo para poderlos expulsar del territorio y ellos salen y emigran hacia las partes altas de la cordillera y despejan el camino. Primero. Pero como sucede en la actualidad, no es solamente despejar el territorio de la influencia de los indígenas belicosos, es preciso hacer presencia de gobierno, que es una de las grandes críticas que hemos escuchado desde hace 3 años aquí en este país. De nada sirve expulsar a los indígenas si no hay presencia de gobierno. Entonces, don Juan de Borja, con mucha inteligencia, por eso el título de la conferencia es la geopolítica. Por eso don Juan de Borja considera, ganada la guerra contra los pijaos, debo hacer presencia allá. Y entonces crea la provincia de Neiva. Y al crear la provincia de Neiva, don Juan de Borja hace 2 goles con un solo tiro. Primero, hace presencia gubernamental, hace presencia administrativa, diputado, hace presencia administrativa en la región, garantiza que haya un gobierno ahí cerquita en el mismo territorio por un lado, y por el otro lado finalmente vence la resistencia de Popayán, que acepta que los territorios que estaban a este lado de la cordillera central dejen de ser administrados por Popayán para ser administrados por una gobernación que depende de Bogotá. Primer éxito de don Juan de Borja, o mejor dicho, 2 éxitos de don Juan de Borja. Tiene todo listo para comenzar a producir económicamente. Mire que la lógica de la administración pública y de la economía sigue vigente. Son los mismos análisis de hoy, los que se hicieron en el pasado, o a la inversa, los mismos análisis del pasado se aplican para hoy. Tenemos un territorio perfectamente delimitado. Además que dentro de la lógica funcionó perfectamente. ¿Por dónde va precisamente la provincia de Neiva? La provincia de Neiva comienza en el sur, en donde se abren las 2 cordilleras, la central y la oriental, avanza por las cordilleras. ¿Y quién cierra ese territorio? Ese territorio lo cierra el río Saldaña, porque justamente lo que necesitábamos era asegurar la presencia del español tranquilamente en las cabeceras del río Saldaña para poner a funcionar las minas de oro de allá. Entonces, ese territorio entre las 2 cordilleras, desde el macizo colombiano hasta donde desemboca el río Saldaña,
sobre el río Magdalena y por la banda oriental del río Magdalena, un poco más allá, hasta donde hoy es Melgar, todo eso se convierte en la provincia de Neiva. Nosotros tuvimos presencia hasta allá, hasta Melgar. ¿Y por qué sube hasta allá? Porque es que el camino para unir a Santa Fe con Popayán venía por esa banda precisamente, porque el río Magdalena no se podía pasar aquí y allá 3 y 4 veces. Había que evitar el paso del río Magdalena todas las veces que fuese posible. Entonces el camino comenzaba arriba en Melgar, nos venimos por esa banda del río, llegamos a Villavieja, Neiva, y aquí sí pasamos el río Magdalena y nos vamos para el lado de La Plata. Bien. ¿Por qué Timaná no se ganó? ¿Por qué Timaná no se ganó? ¿Por qué Timaná no se ganó digamos, el premio mayor para haber sido la cabecera del municipio, la cabecera de la región? Pues precisamente porque Timaná estaba en disputa, por un lado. Tenía un problema, pues es decir, Timaná estaba del lado de Popayán y era Santa Fe la que manejaba, porque Santa Fe era la que había ganado la guerra contra los Pejados, y porque Santa Fe era la que quería impulsar el desarrollo del comercio, y porque Santa Fe era la que quería impulsar el desarrollo de las minas. Y usted dirá, ¿y La Plata? No, pues porque La Plata nunca funcionó. La Plata siempre fue un punto donde usted llegaba a descansar, a cambiar de bestias y a comprar algunos habitamentos para poder pasar la cordillera. Bien, sigue por favor. Bien, esta imagen corresponde a lo que estábamos exponiendo de cómo está conformada la provincia de Neiva dentro de la lógica de la geografía. Siga, por favor. Bien, vencidos los indígenas y consolidado el gobierno desde Santa Fe, las ricas minas de oro localizadas en la parte alta del río Saldaña. El río Saldaña nace en la cordillera central, por ahí en las estribaciones del río del Nevado del Huila. Se dieron en concesión a Diego de Ospina y Medinilla, capitán de la guerra contra los Pijados, para ser explotadas de acuerdo a su reconocida experiencia. Digamos que se abrió una licitación pública, entre comillas, y se estaba buscando quién es la persona capaz de poner a funcionar unas minas de oro. ¿Quién nos garantiza que esas minas de oro van a producir al máximo? ¿Y quién tiene la capacidad para garantizar que no se va a dejar fregar de los indígenas? Pues entonces encontraron a la persona, digamos, que reunía todos los requisitos. El pliego de condiciones estaba hecho para que don Diego de Ospina y Medinilla lo llenara, porque él hacía todo. Él había sido minero, o era minero de vieja data, su familia era minera de vieja data en primer lugar. En segundo lugar, había sido capitán dentro de la guerra de los Pijados. En tercer lugar, tenía dinero y tenía capacidad económica para… Entonces, a don Diego de Ospina le dicen, bueno, compadre, entonces, si usted quiere, hágale. Y él se compromete y recibe todas las condiciones. Él llena todas las condiciones para poder asegurar que esas minas se vayan a funcionar. Dense cuenta, mis queridos amigos, que hasta ahora nadie ha hablado de una ciudad, nadie. Simplemente estamos necesitando poner un gobierno, estamos necesitando hacer una presencia, simplemente necesitamos de poner a funcionar unas minas y nada más. Pero nadie ha hablado de una ciudad. Nadie dice, oiga, aquí hace falta una ciudad en este territorio. Nadie. Bien, siguiente. Bien, don Diego de Ospina, ¿qué hace para poder cumplir con sus condiciones? Él dice, bueno, yo pongo esclavos. El hombre tenía esclavos en cantidades. Y como me faltan esclavos, entonces les pido el permiso para llevar a algunos indígenas del altiplano para que me ayuden al laboreo de las minas. Pero como don Diego de Ospina y Medinilla ya había sufrido las consecuencias por haber llevado indígenas sin permiso, porque él estuvo en la cárcel, precisamente estaba en la cárcel cuando iba a comenzar la guerra contra los Pijados, y él desde la cárcel le dijo a Juan de Borja, mire, sáqueme de la cárcel que yo le pongo ejércitos para colaborarle, y así sucedió. Entonces él, elegante y responsablemente, pide permiso para llevar 100 indígenas más. ¿Qué más hace? Bueno, ustedes se imaginan meter un poconón de gente
hablemos de unas 200 personas en las que por allá, por el lado de la tal Ataco, en el Tolima, un territorio inhóspito, pura cordillera. ¿Cómo va a alimentar toda esa gente? ¿Cómo va a hacer para poner a funcionar esas minas? Entonces, él pone la gente y dice, bueno, pero yo necesito alimentar esta humanidad. Entonces, pide que le autoricen llevar desde el llano, desde el Valle del Magdalena hasta allá, entre 10 y 12 mil reses de ganado de las que crecían silvestres en este territorio. Y se las autorizan. Entre otras cosas, Humberto Montealegre en sus escritos habla de la disputa que hubo con los dueños de las haciendas o de otros predios que decían, hombre, pero es que don Diego de Ospina se está llevando todo el ganado y el de nosotros, o lo que nos tocaba a nosotros, ¿quién nos lo va a reponer? Ahí hubo una disputa de cerca de 6 años porque don Diego demostraba que él tenía el derecho de llevarse ese ganado para poder alimentar a la gente que estaba laborando las minas. De otra manera, ¿cómo podía cumplir? También le pide que le ordenen a los indígenas que quedan, a los que cultivan, que le vendan maíz. Porque otro problema, ¿de dónde va a sacar comida el hombre por allá en ese riñonero? En la imagen anterior se podía ver mejor, si Ataco está por aquí, por este lado, en ese riñonero, cómo tener alimentos. Y era para poner a producir inmediatamente, no era primero sembrar maíz y después llevar la gente para que trabajara en las minas. Todo había que hacerlo al mismo tiempo. Entonces pide autorización, volvamos a eso, correcto. Pide autorización para que los indígenas le vendan maíz. Y finalmente, como el otro propósito era dinamizar el comercio, entonces el hombre pone una canoa, que debe ser una canoa grande con 16 bogas, para cubrir la ruta, elegante, para cubrir la ruta entre Neiva y Honda, y también de Honda hacia la costa, para poder asegurar el comercio. Eso es lo que hace don Diego de Ospina y Medinilla. Y todavía no hay nada de ciudad. Está montado el negocio, está montada la forma para mejorar la economía del nuevo reino de Granada, y están organizadas las condiciones para que esas minas funcionen. Siguiente, por favor. Bien, don Diego de Ospina entonces recibe el gobierno de la provincia de Neiva, es decir, de ese territorio extenso que hay entre el macizo colombiano y la desembocadura del río Saldaña. Como gobernador recibe el gobierno de ese territorio para él, y a la usanza antigua le garantizaron que el esfuerzo valía la pena. Entonces no se preocupe, para usted, para su hijo y para su nieto, es decir, para 2 generaciones más. Como las concesiones que hacen para las carreteras, por 25, por 30, por 40 años, lo mismo. ¿Qué nuevo hay bajo el sol? Nada. Don Diego de Ospina y Medinilla, entonces, tiene todas las cosas organizadas, y ahora viene el gran problema. Entonces dice, bueno, y ahora tengo todo funcionando. Entonces, él considera, dentro de las posibilidades, la necesidad de poner un centro desde donde él poder administrar, un punto de referencia. Él establece él define la necesidad para hacer las cosas, para dirigir las cosas, para coordinar las cosas, porque ¿cómo ir a manejar las cosas desde adentro del río Saldaña? Pues quedaba a trasmano, si el río pasa por aquí. Lo que hacen las empresas actualmente, la empresa puede estar metida en la montaña, pero la sede de la empresa está en el lugar de mayor accesibilidad, y eso es lo que hace don Diego. Diego, después de ser gobernador, dice, bueno, entonces ahora voy a establecer un sitio a donde converja todo esto para poder asegurar la administración, y a eso obedece la ciudad de Neiva. Entonces, el 24 de mayo de 1612, o sea, de pasado mañana va a ser 406 años, don Diego de Ospina y Medinilla decide fundar un lugar desde donde pueda él administrar todas estas cosas. Dense cuenta, el grueso de la actividad de él no estaba aquí, en donde hoy es la ciudad de Neiva. El grueso de la actividad estaba allá, de San Luis para adentro, allá al lado de Ataco, en el Tolima.
Pero él tenía que meter allá una cantidad de cosas. Él tenía que llevar comida, él tenía que llevar aguardiente, él tenía que llevar herramienta. Me imagino que tendría que llevar algunos químicos que usaban en la época para el manejo del oro. Entonces, ¿dónde dejar eso? Pues aquí, al lado del río, en donde quedaba fácil el acceso. Y de paso, de carambola, desarrollaba el otro objetivo, que era asegurar también un lugar de paso para avanzar hacia Popayán, a Popayán y Quito. Entonces, estaba haciendo las dos cosas. Dense cuenta entonces cómo, mis queridos amigos, el propósito de esta ciudad es diferente. El propósito de esta ciudad no es establecer un gobierno, es decir, no es establecer aquí un cabildo, entre otras cosas porque la ciudad nace sin cabildo y la ciudad nace sin parroquia. Por eso el padre Ruber de la parroquia La Inmaculada está comenzando a hablar de los 400 años de la parroquia de Neiva que se cumplen el año entrante. La parroquia de Neiva es de 1619, es decir, tiempo después, más de un quinquenio después de la fundación de la ciudad, es que hay parroquia. Porque es que aquí no había ningún interés de que existiese un ejercicio político administrativo. El interés era que hubiese un punto desde donde administrar las muchas cosas que había. Recuerden que en las escuelas, cuando estábamos en la escuela, nos decían que don Diego de Ospina era fue el que introdujo el cultivo de la caña y la producción de aguardiente. Claro, el hombre necesitaba producir caña, cultivar caña y producir aguardiente para llevarle a sus trabajadores de allá arriba de Ataco, de adentro de Ataco. Es decir, aquí estaban las condiciones para poder atender el negocio. Ustedes conocen la Facenda en el llano, en los llanos orientales, es una cosa similar. Yo cada vez que pienso en estas cosas me sorprendo de que todo está hecho, todo está viejo, todo está más o menos ordenado, y no sino ponerle la lógica para entenderlo. ¿Qué hubiera sido de una ciudad en las cabeceras del río Saldaña? Pues hubiera sucedido como muchas otras ciudades, de pronto hubiera sucedido incluso como Timaná, que va quedando en el ostracismo, pero aquí está cumpliendo un propósito de dinamización. Siga, por favor. Esta es otra frase de Hernán Clavijo, que también retoma Humberto Montealegre en sus escritos, en donde sintetiza cómo fue la fundación de la ciudad. Yo quiero insistir en eso, que si hubiésemos creído que la importancia de la fundación de Neiva el 24 de mayo de 1612 obedecía a todo el aparato administrativo, político y secular, entonces hubiéramos tenido que rendirnos ante Timaná, porque Timaná sí comenzó con todos esos elementos. Pero Timaná, que los tuvo todos, no estaba llamada a cumplir una función estratégica en lo económico y en lo administrativo y finalmente en lo político como lo cumplió Neiva. Entonces, desde ahí nosotros estamos hablando de que Neiva no ha sido fundada 3 veces, porque esa Neiva que está hecha para servir de punto de apoyo a todo un proyecto económico, esa Neiva que está hecha para servir de apoyo a todo un proyecto de comercio, esa Neiva no coincide con la Neiva que se creó cerca a Campo Alegre ni con la Neiva que se creó donde ella es Villavieja. Esa Neiva es esta, con una iniciativa, con una lógica, con una forma muy particular, con una razón, una explicación muy particular. Por eso nosotros hablamos de que no ha habido 3 fundaciones. Sí, los historiadores del pasado, los que crearon la Academia Boyacense de Historia en el año 56, por supuesto que estuvieron sorprendidos cuando llega un señor de España, de Sevilla, y dice: mire, por primera vez encontré el acta de fundación de Neiva de 1612, cuando hacía 15 o más años habían celebrado los 400 años de la primera fundación. Entonces, no es que Neiva no fue fundada una vez, Neiva fue fundada 3 veces entonces, pero no es la misma Neiva. ¿Qué lógica tiene? No tiene ninguna explicación.
Y ya para terminar, quiero reflexionar con ustedes sobre por qué razón, es decir, sobre cómo Neiva se ha mantenido fiel a los propósitos para los cuales fue creada. A muchos nos sorprende la falta de memoria de Neiva, pero es que, ¿qué memoria necesita cuando usted lee lo que dice Hernán Clavijo? La fundación de Neiva no fue una fundación convencional como la de las ciudades y villas del siglo XVI y XVII. La ciudad nació sin la institución del cabildo. ¿Sí? No hay quien lleve el orden de las decisiones políticas. Ahí no hay memoria política. Justicia y regimiento, lo cual sugiere que el grupo inicial de vecinos tuvieron más atractivo poblar y residenciarse en sus hatos que en hacer vecindad en la ciudad y gobernar un ínfimo vecindario y sobre todo a una élite inestable de comerciantes. Eso es una cosa que singulariza a Neiva. Aquí nunca hubo gente pesada, aquí no hubo gente adinerada. La gente adinerada que tenía propiedades en la zona vivían en Santa Fe. El mismo don Diego de Ospina y Medinilla tenía un altísimo cargo en el Cabildo de Bogotá. Él tenía aquí sus negocios, pero su residencia estaba allá. Si ustedes leen parte del libro de Diego Ospina, se dan cuenta cómo es de importante la familia Ospina en el altiplano cundiboyacense. Y finalmente, quería decirles que la ciudad de Neiva se crece en la parte urbanística a partir del siglo XVIII. Es decir, Neiva reacciona al sistema urbanístico solamente a partir de las reformas borbónicas. Es decir, a partir de mediados de los años de 1700, comienza Neiva a crecer urbanísticamente. Por eso no nos sorprende que en Neiva no haya construcciones antiguas. Ustedes van a Popayán, bueno, Popayán pues ya saben de dónde viene. Ustedes van a Cali, al centro de Cali, donde está la ermita. Es una cosa absolutamente preciosa, es una cosa eminentemente colonial. ¿Cómo podemos nosotros tener algo colonial si es que aquí no hubo población? La gente vivía en los campos. Miren, tanta dificultad que tuvieron los sacerdotes de la parroquia de Neiva para poder convencer a la gente de que debían traer sus muertos a enterrarlos a la ciudad. Eso fue todo un trabajo. Fue un trabajo, una empresa de más de 20 años convenciendo a la comunidad de que sus muertos debían traerse para el cementerio de la ciudad, porque la gente vivía en los campos. Entonces, aquí no ha habido una sociedad como la hubo hay en Popayán, en Cali. Nosotros fuimos un pueblo de paso. El comerciante viene y hace sus negocios y se va. El comerciante viene, hace que su negocio prospere, termina su negocio y ahí termina y luego emigra para otra parte. La gente viene de paso y nosotros seguimos siendo leales a ese principio. Aquí conseguimos los servicios, la gente viene al médico, la gente viene al servicio educativo, la gente viene a los servicios del gobierno y vuelve y se va. Y aquí funcionan los almacenes. Básicamente nuestra actividad comercial, nuestra actividad económica fundamental es el comercio, porque seguimos siendo leales y fieles al principio, tan leales que ni siquiera tenemos memoria. Podríamos avanzar en otras reflexiones, pero creo que no se justifica. El propósito de la academia es establecer o dejar sentado entre la comunidad esa idea de que no ha habido tres fundaciones, de que esta Neiva responde a una sola fundación. Los otros fueron otras cosas que obedecieron a otras razones diferentes. Y esta respondió a un fenómeno de carácter geopolítico. Se necesitaba el dominio de Santa Fe sobre esta región para que nosotros fuésemos, digamos, la zona de contención que hay entre la parte desarrollada y la parte que está sin desarrollar. Y a fe que lo hemos cumplido. Nuestro papel con relación a los llanos, con relación a San Vicente, con relación al Caquetá, de alguna manera con relación al Putumayo, ha sido
una respuesta a nuestra vocación de contención y de punto de entrada. Finalmente, la presencia de Santa Fe en nuestro territorio no fue solamente político, también fue religioso. La mitad del departamento del Huila dependió de la arquidiócesis, la parte norte dependió de la arquidiócesis de Bogotá y la otra mitad dependió de la arquidiócesis de Popayán. Y esta división en lo político se sostuvo hasta finales del siglo XIX, cuando se crea una sola diócesis. Y esta división de lo que hoy es el departamento del Huila se sostiene con la división de las diócesis de Garzón y de Neiva. La única diferencia está en que por la banda oriental del río Magdalena se conservó la división. La diócesis de Neiva va hasta la Quebrada de las Vueltas entre Lobo y Gigante, pero hubo un cambio en la banda occidental del río Magdalena. Para la diócesis de Garzón, por alguna gestión seguramente muy dinámica de su obispo, permitió que el límite, que era anteriormente el río Páez, se trasladara un poco más al norte para poder integrar a Nátaga, a la diócesis de Garzón y a Tesalia. Pero lo importante no era Tesalia, lo importante era Nátaga. Es decir, para la diócesis de Garzón era fundamental tener a Nátaga, porque Nátaga ha sido una hechura de Garzón. Entonces no le podía entregar un santuario de esa naturaleza a la diócesis de Neiva cuando ellos era lo que la habían creado. Y como Nátaga va rodeando Tesalia, Nátaga abraza a Tesalia, entonces lo más fácil era cortar y dejar a Tesalia del lado de Garzón para que quedara la diócesis de Neiva de Íquira para acá. Bien, mis queridos amigos, yo quiero agradecerles a ustedes de verdad el haber soportado esta insulsa charla en este inmenso calor. Muchísimas gracias.